oración ha subido como un incienso agradable delante de tu trono, Padre amado. Te pedimos, Señor, que aceptes, Señor, de todo nuestro corazón lo que te hemos ofrecido, Padre amado. Nuestro corazón tiene gratitud de estar en tu casa, Señor, en esta tarde, de alabarte, de adorarte, Señor, y te pedimos que nos llenes de tu presencia, Padre amado, que tu Santo Espíritu se manifieste en tu casa en esta hora, Señor. Queremos encomendar esta reunión en tus manos, Padre. Queremos encomendar este momento en tus manos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que un espíritu de entendimiento, Señor, nos alcance en esta hora, Señor, y que tu palabra hable a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, tomen asiento. Mis hermanos de la alabanza pueden tomar sus lugares también. Una bendición que le hayamos rendido culto a nuestro Señor, que le hayamos alabado, que le hayamos adorado. Les enviamos un saludo grande de parte de nuestro pastor, y nosotros también le enviamos a nuestro pastor un saludo grande. Le agradezco por el privilegio de darme la oportunidad de compartir la palabra en el día de hoy. Así que vamos a pedirle ayuda a nuestro Señor y que nos hable a través de su palabra. Para comenzar quería que tomen sus Biblias a 2 de Corintios, la Reina Valera 1960, capítulo 5, versículo 1. Tengo un mensaje para compartir con ustedes en el día de hoy y la verdad que fue de bendición para mí y espero que así lo sea para ustedes también. La palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1, en adelante, acerca de nosotros, de nuestro cuerpo. Y hace una comparación la palabra del Señor de nuestro cuerpo con un tabernáculo. Vamos a leerlo, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Continuamos leyendo y dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiésemos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Tremenda palabra la que se le hablaba a los corintios, ¿verdad? Y que también se nos es hablada a nosotros en un día como hoy. Y vemos cómo comienza en el versículo 1, que acá dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese. Acá los corintios habían sido bien instruidos y ellos mismos ya sabían que su propio cuerpo, que nuestro cuerpo, es un tabernáculo. Acá lo dice morada terrestre, dice este tabernáculo. Y a mí me llamó la atención eso, que hace referencia a nuestro cuerpo. Nuestro pastor siempre nos habla y nos explica que somos un ser tripartito, ¿verdad? El Señor nos conformó de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y en este pasaje de la palabra del Señor vemos que a nuestro cuerpo se le llama tabernáculo. Y es tremendo, ¿no? Porque dice que si se deshiciese este tabernáculo, como va a pasar con la mayoría de nosotros, aquellos que seamos tomados por el Señor, seremos transformados, dice la palabra del Señor. Pero si el Señor no viene antes de que nuestro cuerpo descese, dice que vamos a ser deshechos, pero dice que tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. Y acá está hablando de una casa, pero está hablando de un cuerpo, porque está hablando la palabra de un cuerpo. Dice, continuaba el capítulo diciendo que por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vemos que se compara una casa, una habitación, una morada, un tabernáculo con un cuerpo. Y acá está hablando de nuestro cuerpo terrenal y de un cuerpo celestial, el cual se nos va a ser provisto, porque dice que vamos a ser revestidos.
Y acá habla también de la importancia de ser hallados por nuestro Señor revestidos, vestidos y no desnudos, porque lo continuaba diciendo, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y vemos que este revestimiento es un proceso de parte del Señor que tiene que comenzar en la tierra, porque no solamente somos cuerpo, sino que somos alma y somos espíritu. Y mientras nosotros transitamos en nuestro caminar en esta tierra, Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere trabajar en nuestro cuerpo, obviamente, para santificarlo, en nuestra alma y en nuestro espíritu también. Por eso tenemos que comenzar, y es importante que entendamos esto, comenzar a limpiar nuestro cuerpo, a limpiar nuestro tabernáculo, nuestro ser tripartito. Y vemos en Juan capítulo 14, versículo 2, que también en la Reina Valera 1960 habla acerca de esto. ¿Cuántos saben que el Señor fue a preparar morada para nosotros? Y la palabra del Señor lo dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Acá nuestro Señor Jesús nos dijo que nos va a preparar un cuerpo celestial, nos va a preparar una morada. Quizás nosotros nos imaginamos que nos fue a preparar una mansión con doble piso, ascensor, con pisos de oro. Quizás sí, pero nuestro Señor acá está hablando acerca de nuestro cuerpo, de nuestra morada. Porque, como lo decía en 2 Corintios capítulo 5 que leímos recién, nuestro cuerpo el Señor lo mira como una morada. Nuestro pastor nos dice que es como un estuche, ¿verdad? En el cual nosotros transitamos por esta tierra, pero luego vamos a tener otro cuerpo, un cuerpo celestial del cual nos habla acá nuestro Señor Jesús. Dice que hay muchas moradas en los cielos, porque Él es Padre de los Espíritus, es quien nos creó a nosotros. Y yo creo que dejando asentado esto, ¿verdad? Porque acá dice, muchas moradas hay. Y en 2 Corintios que leímos primero, decía, sabemos que nuestra morada terrestre. Entonces, en Corintios vemos que hablaba de la morada terrestre de nuestro cuerpo y lo llamaba tabernáculo. Entonces, quiero que, dejando claro esto, continuemos y expliquemos un poquito algo que ya sabemos, pero que siempre está bueno que lo repasemos, que es la constitución o la conformación del tabernáculo. Porque acá vemos que se utilizó esa palabra para definir a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que saber cómo está constituido un tabernáculo. Y el tabernáculo estaba constituido de tres formas. Tenemos una imagen, a grandes rasgos se dividía en tres sectores el tabernáculo. Acá lo tenemos. Este es el tabernáculo del pueblo de Israel, ¿verdad? El cual nos es ejemplo para entender a nosotros. Vemos cómo estaba toda esa parte donde está esa gente que estaba ingresando al atrio, porque esa parte era el atrio. Vemos tres lugares. Allá luego vemos cubierto, vemos el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido en tres. Tenemos más imágenes también. Acá lo vemos aún mejor. Allí donde está descendiendo ese humo de ese sacrificio, es el atrio. Era la entrada al tabernáculo, entonces, en donde se ofrecían sacrificios al Señor. Pero acá vemos, ¿verdad? Detrás de la trastienda vemos el primer espacio, que era el lugar santo, en donde estaba aquel candelabro. Y luego tenemos el lugar santísimo, que es en donde estaba el arca del pacto. Mira, acá tenemos una imagen más que se ve bien detallado y más de cerca el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros, en nuestro cuerpo, también tenemos que entender que en cierto punto también existen estos sectores, estos espacios en los cuales nosotros tenemos que avanzar, y en nuestra propia vida nos sirve de ejemplo también para que entendamos el caminar por esta tierra. Y yo quería hacer en el día de hoy una comparación, ¿verdad? Del lugar santo, del lugar santísimo y también del atrio con nuestra vida, para que entendamos ciertas cosas. Y algo importante, vamos a retroceder a una de las imágenes anterior, a esta, es que vemos un dato importantísimo,
y es acerca de la luz. Y eso me interesó y me interesa para que entendamos, para compartir la palabra del día de hoy. Porque vemos que en estos tres sectores habían tres tipos de luz diferentes. En la imagen anterior vemos que este sector del lugar santo y el lugar santísimo estaba todo cubierto. Acá nosotros lo podemos ver de esta forma mejor y vemos que en el atrio, o sea, donde se ingresaba, no había ningún tipo de techo. Eso nos quiere decir que la luz que había en ese lugar era luz solar, era luz del sol, porque estaba al aire libre. Pero vemos que en el lugar santo estaba todo cubierto y había un candelabro. Había luz, ya había otro tipo de luz. Y ese candelabro es figura también del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos en el lugar santísimo que la luz la irradiaba la presencia del Señor. Ese lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que es figura de nuestro Señor. Y yo veía estos tres tipos de luz diferentes y veía cómo es un proceso y un caminar en la vida del creyente. Cómo se ingresa por el atrio y hay un tipo de luz y muchas veces no, cómo nosotros nos referimos a esto cuando, por ejemplo, hay un hermano que no entiende mucho, ¿cómo se dice? No tiene toda la luz aún, ¿verdad? Pero bueno, eso quiere decir y nos da a entender eso, que son como etapas. Cuando algo te alumbra, te ilumina y te deja ver. Entonces es importante que comencemos a avanzar en los caminos del Señor, que no nos quedemos solo en la luz del sol, sino que profundicemos y que se nos abran los ojos y que veamos cosas nuevas en el caminar del Señor por la luz del Señor. Pero yo quería comenzar con, una vez explicado esto, con el tema del día de hoy, que le he puesto por nombre, acá Nico tiene, Buscando la Sombra. Y vos decís, ¿cómo buscando la sombra si me acabás de hablar de la luz? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y qué bueno, ¿no? Que está hoy, un día como hoy, tan caluroso para buscar un poquito de sombra. Entonces, nos viene bien el título del día de hoy. Yo veía en la vida de Salomón, el rey Salomón, las tres etapas que vimos recién, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, lo veía más o menos detallado como figura en tres de los libros que escribió Salomón, que es Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Yo comparaba el atrio, obviamente, con el libro de Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, en la 1960. El atrio dijimos que era la luz del sol. Y nosotros vemos acá, vamos a hacer una comparación del atrio con la vista que tenía Salomón de la mujer de la iglesia, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué dijimos recién? Que el atrio estaba la luz solar, estaba la luz del sol. Y acá vemos que en Eclesiastés se encontraba de cierta forma Salomón, en la cual él veía todas las obras que se hacen debajo del sol, que se hacen en el atrio, y decía que veía que todo era vanidad y todo era aflicción de espíritu. Y yo me quedé pensando en esto, ¿verdad? Porque en el atrio, bajo la luz del sol, donde estamos continuamente, es todo vanidad, dice la palabra del Señor. Y dice que es todo aflicción de espíritu. Entonces, vemos que en la primera etapa, en el atrio, hay aflicción. Hay situaciones en las cuales tenemos que vivir que quizás no nos gustan, no nos agradan. Vamos a Proverbios capítulo 31, versículo 10, que vemos una comparación con el lugar santo. Porque acá veíamos recién a Salomón que veía que debajo del sol era todo aflicción, era todo vanidad, era trabajo sin cesar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces trabajamos y tenemos un sinsabor, verdad? Porque estamos en el atrio, estamos en esa faceta, pero acá vemos que algo cambió en el libro de Proverbios. Recién veíamos en el libro de Eclesiastés una mirada de Salomón, pero acá vemos en el libro de Proverbios
otra mirada. Algo había cambiado en Salomón. Acá vemos, Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y acá vemos cómo en el lugar santo, se podría decir, ya cambia. La iglesia cambia a ser vista como una mujer virtuosa. Dice que, ¿quién la hallará, verdad? Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Y si vamos, recién leímos 31, versículo 10, si vamos al 31 también, pero el versículo 18, más abajo, más adelante, dice que su lámpara no se apaga. Dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y veíamos que en el lugar santo, allí hay una lámpara, hay un candelabro, y es figura de ese Espíritu Santo que tiene que estar encendido en nosotros. Y esto nos da un mensaje. La palabra del Señor habla de esa mujer que tiene que ser virtuosa. Cuando habla de mujer está hablando de la iglesia, habla de vos y habla de mí. Y nos anima a avanzar, nos anima a ser vistos de esta forma, virtuosos. Hay un montón vamos a ir más arriba, vamos a partir del 11, del 10, del 11, porque hay un montón de facetas que tenemos nosotros que tener como esta mujer virtuosa. Dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Quién es nuestro esposo, nuestro llamado a ser nuestro esposo, nuestro Dios, nuestro Señor? Y dice acá el corazón del marido de la mujer virtuosa está en ella confiado. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que el corazón de Dios está confiado en nosotros? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo quiero que el Señor me mire y esté confiado de mí. Es lindo cuando en un matrimonio hay confianza. Cuando vos mirás a la persona que tenés a tu lado y confías. Y es hermoso esto. Y la relación de nuestro Señor con nosotros es igual a la de un matrimonio. Y el Señor quiere que seamos personas en las cuales Él puede confiar. Quiere que caminemos de tal modo que avancemos en los caminos del Señor y que nos alumbre el Espíritu Santo y que no se apague esa luz. Lo leímos recién en el versículo 18. Decía que iban bien sus negocios y que su lámpara no se apaga de noche. Y es tremendo esto, ¿no? Porque nos dice la palabra del Señor en otra oportunidad que el Señor Jesucristo, cuando era pequeño, dice que en un momento se perdió y cuando lo buscaban le dijo a sus padres que Él estaba en los negocios de su Padre. Y nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo. Acá decía en el verso 18, que le van bien en sus negocios. Y quizás nosotros leemos esto y decimos, vamos todavía, me va a ir re bien, voy a ganar un montón de plata en mi trabajo. Pero la palabra del Señor es espiritual y quiere que nos vayan bien en nuestros negocios, que para nosotros nuestros negocios tienen que ser los negocios de nuestro Padre Celestial. El Señor quiere que esa mujer virtuosa, que esa iglesia viva su vida no bajo la luz del sol en el atrio. Quiere que nos empapemos de la luz del Espíritu Santo y que avancemos en el caminar del Señor. Vamos al tercer lugar, que era el lugar santísimo, en el libro de Cantares. Hicimos recién una comparación y una vista acerca de la iglesia por Salomón, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, y vemos en el libro de Cantar de los Cantares, 6, versículo 8, vamos a la Biblia de las Américas, que vemos que acá algo cambió también, porque la iglesia, esa mujer, ya no es vista tan solo como una mujer virtuosa, sino que es vista como una amada. Dice Cantares 6:8, dice 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Acá vemos que aparecieron más. Habla de un montón de iglesias. Ya cambió la mirada acerca de las mujeres, de las iglesias, del salmista acá. Y vemos que dice 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero sin igual es mi paloma, es mi perfecta,
la hija única de su madre, la preferida de la que dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas y la alabaron diciendo: ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como los escuadrones abanderados? Y acá vemos cómo ya se ve de otra forma a la iglesia y ya tan solo no hay una iglesia que es una mujer virtuosa, sino que acá vemos que el Señor vea a determinado pueblo suyo de esta forma. El Señor, siempre a mí me interesa eso, ¿verdad? ¿Cómo nos mira el Señor? Recién dijimos que a la mujer virtuosa la mira y confía en ella. ¿Y cómo mirará a esta, ¿no? En particular dice que una sola era la perfecta, dice, la paloma, como la llama. Y yo creo que tenemos que llegar acá. No es fácil, porque dice que es un proceso de selección al parecer, porque vemos que hay muchos tipos. Pero yo creo que el Señor nos llama a que avancemos en su caminar y que lleguemos a esta estatura. Que seamos esa iglesia amada por Él, esa iglesia que Él viene a buscar. Vamos a Eclesiastés en la Biblia de las Américas, capítulo 1, versículo 3. Vamos un poquito a ver aquello que acontece bajo el sol. Porque dijimos que bajo el sol, en el atrio, allí dice que hay aflicción, leímos recién. Bajo el sol en el atrio, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 dice: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y qué tremendo esto, yo me imaginaba, y justamente hoy me tocó trabajar bajo el sol, porque no tenía lugar para trabajar bajo techo donde trabajo siempre, entonces tuve que trabajar bajo el sol. Y hermano, hoy era tremendo. Hoy era tremendo el sol y cómo pegaba. Pero, y luego leí esta palabra y lo entendí perfectamente. Yo no sé si hoy tuvieron en algún momento con las temperaturas que había hoy bajo el sol. Pero acá vemos, ¿no? Como decía en Eclesiastés, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo que se afana bajo el sol? Y cuántas veces vivimos y no avanzamos en el caminar del Señor por afanarnos. Y afanarnos muchas veces por el trabajo. El Señor obviamente que dice que el que no trabaja, que no coma, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser personas diligentes y tenemos que trabajar. ¿A cuántos de nosotros nos gusta trabajar? No, ni un amén. Es lindo trabajar, hermanos, es lindo trabajar. Pero no está bueno que nos afanemos por ese trabajo, porque el afán es lo que nos lleva a cegarnos y si nos cegamos no podemos avanzar, nos vamos a quedar cegados por el sol trabajando hasta vaya a saber qué hora, ¿verdad? Y nada va a ser provechoso. Vamos a la Reina Valera en 1960, en Marcos capítulo 4, versículo 19, donde nos habla también un poquito acerca de esto. Marcos capítulo 4, versículo 19, dice: pero los afanes, ahí estamos, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos que nosotros, como hijos del Señor, podemos tener contacto con la palabra de Dios, podemos venir a la casa del Señor, podemos escuchar la radio, podemos leer la Biblia, pero si dejamos que nos alcancen los afanes de este siglo, dice acá, habla del engaño de las riquezas, las codicias, entre otras cosas. Recién hablamos del trabajo. Yo creo que entre nosotros no hay nadie rico, no hay nadie que esté lleno de riquezas y de codicias, pero sí yo creo que a veces no hace falta tener mucho para afanarnos, para que el enemigo trabaje en nuestro corazón y que llegue el afán a nuestra vida.
y que a veces no podamos ni pensar en otra cosa que no sean las cosas que nos preocupan, que es el trabajo, es la plata que no llegamos a fin de mes, las cuentas que tenemos que pagar, y todo eso, dice la palabra, que ahoga la palabra y la hace infructuosa. ¿Y cuántos creyentes hay que se preguntan por qué no tengo frutos? ¿Por qué la palabra no fructifica en mí? Entonces acá vemos que puede ser que esté pasando esto, que los afanes nos estén avasallando y que la palabra entre por un oído y salga por el otro en nuestros corazones y que no produzca fruto. Dice que se ahoga la palabra. La palabra tiene que ser como un agua que riegue nuestro corazón y que fructifique. Pero acá vemos que el afán, la ansiedad, el engaño, porque dice que el engaño de las riquezas, y es eso, el enemigo quiere engañarnos. Dice que todo eso provoca que esa agua, esa palabra que nos tiene que hacer reverdecer, nos ahogue la palabra y que no produzca fruto. Vamos a Mateo ahora sí, capítulo 6, versículo 27, en la Reina Valera 1960 también. Y dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, acá los petizos como yo estamos complicados. No sé cuántos de ustedes los afecta esta parte, pero bueno, acá estamos jodidos. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y más allá de nuestra altura física, ¿cuántas veces nosotros queremos crecer en diferentes áreas de nuestra vida? Y no podemos. Por más que querramos y que nos esforcemos de todas las maneras posibles, no podemos por nuestras propias cuentas crecer, porque eso es añadir a su estatura un codo. No es querer crecer, porque ya nosotros crecemos hasta cierto punto, pero sí queremos crecer económicamente, queremos crecer espiritualmente, queremos hacer un montón de cosas que el afán no nos deja. Y es algo que tenemos que entender. Por eso el título del día de hoy, vamos a ponerlo así, lo recordamos. El título del día de hoy era Buscando la sombra. Tenemos que salir de la luz del sol. Tenemos que salir del atrio como creyentes. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermanos. Bajo la luz del sol la palabra dice que lo único que vamos a encontrar es esto. Es afán, es ansiedad, es preocupaciones, es una vida ingrata. Porque para ser creyentes de atrio, para ser creyentes que vivamos de esta manera, mejor no haber conocido al Señor. Porque vamos a vivir toda nuestra vida deseando cosas, queriendo cosas, pero no pudiendo lograrlas. Entonces yo creo que la palabra del Señor llega por algo, y el Señor nos habla por algo. Y en esta tarde nos está diciendo, busca la sombra. Busca avanzar, no te quedes, no te estanques. La palabra del Señor nos alcanzó en este año y nos dijo que va a haber reivindicación para su pueblo. Y yo creo que una reivindicación es salir de donde estamos, es avanzar. El Señor quiere que aquellos que se quedaron, aquellos que el año pasado no pudieron recuperar cosas, tengan un reinicio, tengan un nuevo despertar. Que el Señor los haga avanzar. Y digo el Señor los haga avanzar porque es con la ayuda del Señor. Recién leímos en Mateo capítulo 6, 27, que nosotros por mucho que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra vida nada. Por eso necesitamos del Señor. Eclesiastés, en la Biblia de las Américas, capítulo 1, versículo 9, vamos a ver una última cosa acerca del atrio, ¿verdad? De aquello que nos acontece cuando nos quedamos en esa etapa. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y cuántos creyentes viven de esta manera? No hay nada nuevo en sus vidas. Y quizás no hablamos de cosas materiales, estamos hablando de espirituales, estamos hablando de logros, de avances, de nuestra relación con el Señor. Y yo creo que es plan del enemigo que nos estanquemos, que el creyente de los últimos tiempos sea un creyente de atrio,
que esté cerca del mundo exterior, así por así decirlo, y que lo empapen cosas que empapan a la gente que está afuera. Y eso es estar bajo el sol, eso es que no haya nada nuevo en nuestra vida. Sin embargo, pasemos a ver cosas que nos ocurren y que hay para nosotros bajo la sombra, esa sombra que el Señor quiere para nosotros. Y vamos, preparen sus Biblias, hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 4. No sé si ustedes tienen para buscarlo allí. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas. La palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como hermanos, en novedad de vida. Dijimos que no hay nada nuevo debajo del sol, pero bajo la sombra del Señor, bajo la sombra del lugar santo, dice que tenemos que andar en novedad de vida. Y tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, como lo dice la palabra del Señor. Vamos a volverlo a leer. Dice: por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos bautizado y hemos sido muertos a ese viejo hombre? Entonces, si hemos sido nacidos de nuevo, tenemos que continuar y seguir. Dice: a fin que de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El Señor quiere que cosas que están en nuestro corazón, en nuestra vida, cambien. El Señor nos alienta a que cambiemos las cosas que no le agradan a Él y cosas que nos hacen caminar de una manera que al Señor no le agrada. Tenemos que andar en una vida nueva, en novedad de vida, como nos dice nuestro Señor Jesús. Vamos a Salmos, capítulo 91, en la Biblia de las Américas también. Salmos 91:1. Acá nos habla de otra sombra. Todos conocemos este versículo, este capítulo, Salmos 91:1. Dice, no sé si lo tienen, hermanos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos que si queremos estar bajo la sombra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Habitar al abrigo del Altísimo. Es importantísimo que entendamos esto. Es una pena que no podamos buscar, porque quería que busquemos en el diccionario Strong la palabra abrigo en este versículo. Si quieren y tienen para anotar, aquellos hermanos, me gusta, como dice nuestro pastor, que anotan cada una de las palabras y los versículos para luego escudriñarlos en sus casas. La palabra abrigo en este versículo, en el Salmo 91, en el diccionario Strong se traduce como H5643. Y esta palabra nos deja ver que, como recién vamos a reiterar el versículo para que lo entendamos bien, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente de nuestro Señor. Y si nosotros queremos morar a la sombra de nuestro Señor, tenemos que habitar a ese abrigo del Altísimo. Y ese abrigo quiere decir, acá, según el diccionario Hebron, dice cubierta. Dice en buen o mal sentido, dice figurativamente o literal, dice bajo, cubierta, detractor, escondedero, esconder, ocultamente, oculto. Atentos a lo que dice acá: refugio. Dice rodear secretamente, secreto y solapadamente. Pero me llamó la atención esto, que la palabra abrigo es refugio. ¿Y cuántos de nosotros venimos a la casa del Señor y cómo se llama esta iglesia? Refugio de paz. El Señor nos trajo, y nos trajo por algo, porque nos quiere refugiar y nos quiere hacer avanzar, y nos está diciendo: vení, morá bajo mi sombra, pero primero habita al abrigo del Altísimo. Y si nos dice que habitemos al abrigo del Altísimo, nos está diciendo: refugiate en el Señor, vení a la casa del Señor, congregate,
asistí a la iglesia, a ese refugio de paz al cual yo brindé para vos. Es una bendición que tengamos casa, que tengamos iglesia, porque de esa manera el Señor nos habla culto tras culto y nos ayuda y nos alienta a avanzar, a que no nos quedemos estancados. En el Salmo 17, versículo 8, vemos en la Biblia de las Américas que dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Y acá vemos como el salmista le pedía esto al Señor, que lo guarde y que lo esconda bajo la sombra de sus alas. Yo creo que el creyente tiene que pedirle esto al Señor. Hay muchos creyentes que pasan por situaciones que no deberían pasar porque no están donde el Señor quiere que estén. Y acá vemos cómo tenemos que pedirle al Señor que Él nos guarde bajo esa sombra. Anhelemos estar bajo su sombra. Cantares, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer. Y acá vemos a ese amado, ¿verdad? Y a esa amada. Y acá también hace otra comparación hermosa. Cantares, capítulo 2, versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Qué tremenda es la palabra del Señor. Como manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes, y a su sombra me he sentado. Cantares capítulo 2, versículo 3. ¿Cuántos quieren estar sentados bajo esa sombra tan hermosa del amado? Pero para eso tenemos que avanzar. Para eso hay que ser amada. Porque ¿quién es la que estaba sentada bajo la sombra de ese manzano? La amada. Dice que cuando llegamos a esa estatura, el Señor nos hace descansar bajo su sombra. Y dice que su fruto es dulce a nuestro paladar. ¿Cuántas veces cuando nos acercamos más a la presencia del Señor, vamos encontrando ese gusto, ¿verdad?, a la palabra del Señor? Muchas veces hemos estado quizás mal espiritualmente y hemos venido a la casa del Señor y hemos sentido que la palabra no nos produce nada quizás. Leemos palabra, escuchamos palabra, pero no le encontramos ese gusto. Pero cuando a nuestro corazón traemos esa luz del Espíritu Santo, cuando traemos santidad a nuestro corazón y nos apartamos del pecado, empezamos a sentir ese gusto dulce de la palabra del Señor. Y esa palabra empieza a obrar en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, hermanos. No quiere que estemos bajo la luz del sol y que lo único que querramos es tener sed y que no haya nada que nos sacie. Que el agua que tomemos no produzca fruto en nosotros. Que la palabra que escuchemos sea palabra simplemente y que sea ahogada esa semilla. Sino que el Señor quiere que la palabra del Señor se plante en nuestro corazón y que bajo su sombra entendamos bien esto. Acá vemos en segunda de Pedro, vamos a la 1960, capítulo 2, versículo 17, algo importante también que quería que leamos y que entendamos. Que aquellas personas que no tienen esa agua de la cual estamos hablando, es como que tienen una sombra que es pasajera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 17, dice: estos, está hablando de personas, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mirá qué tremendo este versículo. Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. En Efesios capítulo 4, versículo 13, en la Biblia de las Américas, entendemos por qué estas personas que son fuentes sin agua y que son nubes empujadas por la tormenta, ¿por qué lo son? Efesios 4, 13, en la Biblia de las Américas dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Esto es importante, hermanos. Por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Ahora volvamos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 17. Lo estoy haciendo trabajar a Nico en el día de hoy. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17, en la 1960, decía: estos son fuentes sin agua y son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y acá vemos un tipo de creyente que vive y que no está bajo la sombra, que tiene una sombra pasajera, que es como una nube que le da sombra pasajera, pero esa nube, al no tener esa agua del Espíritu, se la lleva el viento. ¿Y qué viento se la lleva según lo que leímos recién en Efesios capítulo 4? Vientos de doctrina. Entonces, tenemos que estar atentos a esto. El Señor ha sido bondadoso con nosotros y nos ha traído a esta casa en donde se nos predica la sana doctrina. Esa doctrina que nos enseña a apartarnos del pecado, a apartarnos de lo que nos contamina y nos lleva a santificarnos, a cada vez estar más cerca de la presencia del Señor. Y ese es el plan verdadero con un creyente. No es que hagan fiestas en el atrio a la luz del sol. No es que se entretengan con simples cosas vanas, que obtengan dinero, que trabajen y trabajen y trabajen. No, el Señor quiere llevarnos al lugar santo, quiere llevarnos a su sombra. Y en esa sombra el Señor nos va a cobijar, vamos a estar protegidos bajo sus alas y vamos a estar protegidos bajo la doctrina que nos da la sombra, que nos otorga una cobertura. Porque esa es una de las sombras más importantes y de las cuales yo quería hablar en el día de hoy. Y lo importante que es para un creyente tener cobertura. Que nosotros como casa, como iglesia, tengamos cobertura, tengamos un ministerio detrás. Como creyentes, como hijos del Señor, que tengamos esta iglesia, que tengamos pastores que hagan cobertura sobre nosotros también. Y a su vez, que tengamos un ministerio detrás que haga cobertura sobre nosotros y que no haga que cualquier viento de doctrina nos lleve de aquí para allá. Decía que estas personas que no tienen cobertura, que no tienen esa sombra, tienen nubes pasajeras. Son creyentes que van de aquí para allá buscando nubes, buscando cobertura, pero es pasajero y no tienen agua, no tienen palabra. El Señor quiere que tengamos palabra en nuestro corazón y tenemos que comenzar a leer la palabra del Señor, tenemos que comenzar a acercarnos a la palabra del Señor. Cuando te levantes, prioriza escudriñar la palabra del Señor. Antes de hacer lo que tengas que hacer, acércate un ratito a la palabra del Señor, oremos más, acerquémonos más a la palabra del Señor, porque es importante tener palabra en nuestro corazón. Que el Señor nos hable para que no venga cualquier viento de doctrina y nos lleve el viento. Efesios capítulo 4, 13 es importantísimo, 13 y 14 lo que leímos recién. Vamos a volver a leerlo. Efesios 4, 13 en la Biblia de las Américas, me gustó esta versión. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Es tremendo todo lo que está diciendo y nos tenemos que detener a pensar en lo que acá nos está diciendo la palabra del Señor. Dice que todos, está hablando de la iglesia, de la casa del Señor, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese conocimiento si no nos es impartida palabra o si la palabra no nos afecta porque vivimos afanados por las cosas de este mundo? Porque vivimos en el atrio y no avanzamos como creyentes. El Señor nos está alentando en esta tarde a que avancemos. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y si tenemos que llegar es porque la tenemos que alcanzar, porque nos tenemos que mover, tenemos que llegar a esa unidad de la fe y unidad del conocimiento. El Señor no quiere que Axel crezca y sea un gran siervo del Señor y que Vicky se quede atrás. No, quiere que todos avancemos,
Quiere que cada uno de nosotros avancemos como iglesia, porque nosotros todos somos la amada del Señor. No es solo yo, no es solo el pastor, no es solo nosotros como familia pastoral o cada familia. El Señor quiere que todos nos salvemos, quiere que todos avancemos y que seamos vistos de una manera agradable ante sus ojos. Yo quiero, y es el anhelo de mi corazón, que el Señor mire esta casa, mire esta iglesia con agrado, que mire a cada uno de nuestros corazones procurando avanzar, procurando alcanzar esa sombra que tiene para nosotros. Vamos a continuar leyendo Efesios 4:13. Decía que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, cuando vemos que a una persona es llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina, es porque no maduró en los caminos del Señor, es porque todavía es un niño espiritualmente. Dice, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Y acá tenemos que tener también cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con quién escuchamos, a quién estamos escuchando. Porque dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Pero ¿qué pasa que si hay una oveja y hay 50, 60, 100 pastores? Y uno te habla por Facebook y otro te habla por YouTube y las ovejitas están todas con su celular y con su smartphone mirando un montón de pastores y dicen, ¿para dónde voy? ¿Para dónde sigo? Esta voz me lleva para acá, esta voz me lleva para allá. Y dice que son astutos, porque dice por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Es como esas doctrinas nos llevan de aquí para allá. Tenemos que cimentar nuestro corazón con la sana doctrina, con la verdadera palabra del Señor, todo aquello que escuchemos, y tenemos que ir a la palabra del Señor. Y el Señor nos va a hablar si verdaderamente de todo corazón se lo pedimos. Y cuando escuchemos una mentira de parte de las tinieblas, pero disfrazada por esta astucia de estos hombres que va a haber en los últimos tiempos, porque en Mateo capítulo 24, cuando habla acerca de las señales del fin, dice, lo primero que dice es que vendrán engañadores. Y yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Y vos decís, no, ¿quién me va a venir a engañar? Pero es astuto el enemigo y utiliza a siervos del Señor para engañarnos también. Artimañas engañosas del error, dice. Nosotros somos llamados a llevar la obra que la misma que fue Juan el Bautista también llamado. Lucas capítulo 1, versículo 79 en la Biblia de las Américas, vemos esto. Vemos cómo a Juan el Bautista lo llamó el Señor antes que Él venga. Dice que nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez y prometió regresar. Y lo que pasó en un comienzo va a volver a acontecer en el final. Y antes que el Señor venga por nosotros, va a poner en nuestros corazones esa labor, la misma labor que puso en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. Y nosotros también tenemos que preparar el camino para el Señor. Y Lucas capítulo 1, verso 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ojo acá, porque acá vemos otro tipo de sombra. Nosotros hoy estamos hablando de que somos llamados a salir de esa luz del sol, a salir del atrio y ser llevados a la sombra que nos otorga el Señor bajo su lugar santo. Que obviamente no estamos llamados a andar en tinieblas, en sombras, sino que bajo la sombra del lugar santo está la luz del Espíritu Santo, entendamos eso. Pero acá vemos que el enemigo, para aquellos que andan perdidos por este mundo, tiene otra sombra, que es sombra de muerte. Y nosotros tenemos que dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y dice, para guiar nuestros pies al camino de la paz. Entonces, yo creo que el Señor quiere primero obrar en nuestros corazones para que nosotros también podamos llevar a aquellos que habitan en tinieblas y habitan bajo esa otra sombra que es la sombra de muerte. Es una sombra de tinieblas que el enemigo tiene para aquellos a quienes aparta del camino del Señor.
y aquellos que están perdidos en este mundo. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que andan de esta manera? Pero yo creo que el Señor en este año quiere que nosotros también cumplamos con esta labor. Quiere que avancemos para también hacer que las demás personas avancen. Porque no es solo eso, no es solo me salvo yo y listo, ya está. Voy a la iglesia, avanzo yo, me lleno de la palabra del Señor y listo. Total, yo soy salvo y toda mi casa que se manejen, como decimos. No, el Señor quiere que nuestros seres queridos, que nuestros amigos, que nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros, la gente que está a nuestro alrededor, también llegue a sus caminos, también sea salva. Y para eso, ¿a quién va a utilizar sino a nosotros? Y para que nos utilice, tenemos que, lo que hablamos recién, ser cimentados en la palabra del Señor verdaderamente. Porque ¿qué le vamos a ir a hablar a una persona si nosotros no sabemos? ¿Qué le vamos a ir a decir a alguien que está bajo la sombra de muerte si nosotros no estamos bajo la sombra del Espíritu Santo? Entonces es importante y es un llamado de atención también, primeramente para mi vida, obviamente, yo tomo la palabra primero para mí, pero también para toda la casa del Señor. Veíamos al principio los diferentes tipos de mujeres, de iglesias, y el Señor nos está llamando. Yo creo que el Señor tiene un plan especial con esta iglesia, y por eso nos habla acerca de estas cosas. Vamos a Salmos capítulo 23, versículo 4, para que entendamos un poquito acerca de esta otra sombra en la cual aparece acá, que recién leímos en Lucas capítulo 1, 79. Acá apareció otro tipo de sombra y la tenemos que saber divisar para no caer en ella, porque dice que esta sombra es un valle de sombra de muerte. Salmo 23, 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué tremendo esto. Y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Entonces yo me preguntaba esto, ¿nosotros podemos llegar a pasar por este tipo de valle de sombra de muerte? Porque si acá el salmista lo estaba diciendo, tranquilamente nos puede pasar a nosotros también. Nosotros como creyentes tenemos varias etapas, hay momentos que tenemos altos y bajos y tenemos que reponernos de estos valles que a veces tenemos que transitar. Vamos a Salmos capítulo 107, versículo 10. Porque acá yo subrayé esto, ¿no? Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Y en Salmos 107, 10 dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Estos son aquellos que moran, que habitan en esos valles de tinieblas, en valles de sombra de muerte. Estas personas son personas que están en cadenas, dice, en miseria, encarceladas por el enemigo. Pero nosotros no nos tenemos que quedar acá. El enemigo quiere que el creyente se quede acá. Quiere que pasemos por estos valles, pero que nos quedemos acá. En Salmo 23 no dice esto. En Salmo 23, vamos a leerlo de vuelta, Salmos 23, 4. Dice, aunque pase, no que me quede, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y el Señor nos está infundiendo, amén, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor nos infunde aliento en esta tarde, porque aunque estemos pasando por un momento en el cual esta palabra nos toque y digamos, yo me quedé, yo me estanqué, yo no estoy avanzando, no estoy bajo esa sombra del Espíritu Santo, no estoy bajo la sombra del lugar santo, no estoy ni siquiera procurando entrar, porque el atrio es largo. Vimos en las fotos recién que el atrio era un lugar largo. Había que llegar hasta el lugar santo, no cualquiera llegaba. Dice que los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo. Entonces tenemos que dejar todas esas cosas que nos están arrastrando, no al atrio, sino al mundo. Y poder avanzar, pasar. Si nos encontramos pasando por un valle de sombra de muerte, tenemos que saber que allí está la vara del Señor infundiéndonos aliento.
allí está nuestro Señor diciendo, no temas mal alguno porque yo te voy a ayudar, yo estoy con vos para afrontar esto que estás pasando. Hoy en día caminamos por la calle y parece que vamos por un valle de sombra y de muerte. Aquel que tose, el otro que estornuda, el otro que dice yo me contagié. Hay pestilencias en la calle, hay pestilencias en el mundo y muchos de los creyentes se quedan ahí, pasando por ahí y quizás se quedan también. El enemigo quiere que el creyente ande con miedo, que se enferme y que se quede enfermo y que se lo lleve. Pero el Señor nos dice, si tenés que pasar por el valle de sombra de muerte, por un valle de enfermedad, como muchos hijos del Señor tuvieron que pasar en estos tiempos, dice, no te vas a quedar ahí, vas a continuar. La palabra del Señor nos habló hace poco acerca de esto y nos dijo que el enemigo trabaja en nuestra mente, pero el Señor también nos está infundiendo aliento. Y si en algún momento tenemos que pasar por esta enfermedad o tenemos que pasar por estos valles de sombra de muerte, de pestilencias, como los van a ver, dice que vamos a continuar porque el Señor nos está infundiendo aliento. Acá esto, sombra de muerte, esta palabra sombra de muerte, vamos a preparar la palabra H6757 en el Strong, que es justamente esto, en este versículo. Sombra de muerte, quiero que rescatemos algunos datos que nos da el diccionario Strong. H6757, si querés anotalo y buscalo luego, porque nos deja algunos datos interesantísimos este diccionario. A veces está bueno que nos encontremos frente a la palabra del Señor y que entendamos lo que estamos leyendo. Porque muchas veces decimos valle de sombra y de muerte. Y si el Señor no nos está hablando acerca de esto, quizás no lo entendamos. Decimos, yo vivo mi vida tranquilo. ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte? Y bueno, H6757 nos habla acerca de esta sombra de muerte. Vamos a buscarlo. Dice, sombra de muerte, tumba, figurativamente calamidad. Sombra de muerte. Y vamos a una de esas palabras, H4194, que es una de las palabras, de las raíces de esta palabra en el hebreo, ¿verdad? Porque eso es otra de las cosas buenas que tiene escudriñar los versículos, ¿no? Mirá, una de las raíces de la palabra de la cual deriva sombra de muerte es esta. Dice muerte, dice lugar o estado, Hades. Y mirá lo que dice acá, pestilencia, ruina, de muerte, morir, mortal, muerte y muerto. Pero mirá lo que dice en esta palabra, pestilencia. Entonces, una de las sombras de muerte en las cuales el enemigo quiere que en estos tiempos el creyente pase, pero se quede allí, es en esta pestilencia. El enemigo está llevándose un montón de gente con estos virus que hay, con estas pandemias, y quiere que el creyente esté muerto de miedo porque tiene que pasar por ahí. Quizás muchos creyentes estén pasando por esto, pero recibimos palabra del Señor que nos dice, no temas mal alguno, porque si estás conmigo, porque eso es lo interesante, dice, en Salmos 23:4, lo que leímos recién decía, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque pases por pestilencia, porque es lo mismo la palabra pestilencia, que valles de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Pero tenemos que decirle al Señor y confiar de que el Señor está con nosotros, hermanos. Tenemos que apartarnos de lo que nos aleja del Señor, acercarnos al Señor para pasar por cualquier tipo de valle de sombra y de muerte, por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier tipo de pestilencia, pero pasarlo aprobado, con ese aliento intacto en nuestros corazones. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Santo Dios. Pónganse de pie, hermanos, y vamos por último a Salmos capítulo 23, versículo 4, en la Biblia de las Américas. Les invito a mis hermanos de la alabanza a que pasen y me ayuden a ministrar esta palabra. Salmo capítulo 23, versículo 4 dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Quiero que se nos grabe esta palabra.
porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor en esta tarde nos está hablando y nos está hablando a todos nosotros. Comenzamos diciendo en el día de hoy que somos un tabernáculo. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor nos fue a preparar morada. Y dice que tiene un tabernáculo aún mejor para nosotros, pero quiere trabajar con el que tenemos hoy en día. Dice que, como arrancamos leyendo en 2 de Corintios, que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se va a deshacer, pero dice que tenemos un edificio, dice, no un tabernáculo, una casa no hecha de manos, la cual el Señor fue a preparar para nosotros. El Señor va a venir por nosotros, pero quiere trabajar con nuestro cuerpo, quiere trabajar con nuestro espíritu, con nuestra alma, quiere infundirnos aliento en momentos difíciles, quiere que atravesemos las cosas que tenemos que atravesar, pero tomados de su mano. Dice la palabra del Señor, lo leemos nuevamente en el Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por hablarnos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor amado, que nos apartes de todo mal, Señor amado. Que tu vara y tu cayado nos lleven, Señor amado, como esas ovejas, como esos hijos tuyos, Señor, que van camino a esa salvación, Padre amado. Te pedimos que nada nos aparte, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que tu Santo Espíritu nos lleve a esa salvación, Señor amado. Te pedimos que trabajes en nuestro tabernáculo, Señor, en nuestro cuerpo, que nos ayudes a dejar con todo pecado, a dejar todo aquello que nos aleja de tu Santo Espíritu. Hoy nos estás hablando y nos estás diciendo que quieres, Señor, que nos acerquemos a esa luz que es alumbrada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Padre amado. Entendemos que el pecado pone una pared entre ese Espíritu Santo, entre esa luz y nosotros, Señor. Y te pedimos que la derrumbes, Señor, en esta hora, Padre amado. Nos arrepentimos de todo pecado, de toda falla, Señor, de todo error, Señor, que nos mantiene afanados, Señor, en la luz del sol, Padre. Sabemos y entendemos a la luz de tu palabra que no hay nada nuevo debajo del sol, pero no queremos vivir de esa manera, Señor. Queremos vivir en novedad de vida, Señor. Queremos vivir una vida nueva, la cual vos tenés para nosotros, Señor. Queremos avanzar, Señor amado. Queremos ser esa esposa amada, Señor. Queremos ser esa mujer virtuosa a la cual tú confías, Padre amado. Queremos ser personas en las cuales tú nos mires con agrado, Señor. Y que algún día, Señor, lleguemos a ser esa amada, Señor. Esa iglesia a la cual tú vienes a buscar, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que si tenemos que pasar, Señor, por dificultades, Señor, en este caminar, que lo hagamos de tu mano, Señor amado. Nos tomamos de tu palabra, Señor, y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, por valle de pestilencia, que tu vara y tu cayado nos infundan aliento, Señor amado, y que nos lleves de la mano a la victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo de